Eh, Vamos a estar grabando la sesión. Yo soy Leticia Luques, estoy a cargo de la coordinación del equipo de consultoría Girache. Me está acompañando Melissa Rodríguez, consultora de Girache también, que va a estar con el chat y algunas preguntas que manden por ahí. Les agradezco si pueden dejar muteados los micrófonos durante la presentación y al final vamos a dejar un espacio de preguntas por cualquier duda que tengan de la presentación. Un poco como a modo de resumen, Girache se compone de distintos módulos, algunos módulos de lo que son de la parte más blanda de recursos humanos y los módulos del sistema de sueldos en sí. Tenemos ficha funcional, perfiles de puesto, reclutamiento, evaluación de desempeño, planificación de capacitación, reconocimiento, encuestas, seguridad y salud ocupacional y los indicadores, que son los de la parte de recursos humanos, y nómina, licencias y control horario y recibo electrónico son los módulos de la parte de sueldos. Hoy puntualmente vamos a estar viendo lo que es el módulo de nómina. Para ver el módulo de nómina, bueno, el módulo es un ambiente web, muchos trabajan con nuestra aplicación web. Para loguearse siempre ponen su usuario y contraseña. El módulo es multiempresa, por lo que luego de loguearse les pide seleccionar sobre cuál de las empresas van a trabajar. Luego seleccionan la empresa, ingresan y ven los módulos sobre los que tengan permisos, ya que tenemos la posibilidad de dar distintos permisos sobre distintos grupos de usuarios. Les comentaba que el módulo de nómina se compone de 4 módulos, de lo que es propiamente el módulo de nómina, el módulo de contable, el módulo legal y ficha funcional, porque nuestro sistema es transversal y tiene lo que es la parte de ficha funcional como repositorio único de los funcionarios. Entonces, tengan o no tengan las cosas de recursos humanos, siempre van a tener el módulo de ficha funcional. Teniendo los módulos de recursos humanos, tienen una ficha funcional un poco más extensa, ya que la parte de recursos humanos eh, tiene otra información, pero siempre tenemos una ficha funcional básica, que es donde se cargan los datos de los funcionarios. Vamos a comenzar un poco viendo esa parte del sistema. Al entrar a ficha funcional, nosotros siempre podemos definir nuevos funcionarios con la hojita de nuevo y vamos a dar la grilla con los funcionarios definidos. Dentro de los funcionarios definidos podemos visualizar la información de esos funcionarios con la lupa, editarla con el lápiz, eliminar en el caso de que se haya hecho algún registro incorrecto. Dentro de los datos básicos de la ficha funcional tenemos la parte de los datos personales del funcionario, su nombre, apellido, fecha de nacimiento, cédula de identidad, datos de la persona en sí. Dentro de los datos de relación laboral, son datos más relacionados con la institución, la fecha de ingreso, el tipo de contrato que va a tener ese funcionario, si tiene una fecha de antigüedad reconocida, la carga horaria por día, los días trabajados por mes, y los datos de la ubicación, departamento, sucursal, sección y división, que es donde está trabajando el funcionario dentro de la organización, al igual que el cargo que va a tener. También tenemos la marca es el funcionario liquidable y esta marca es importante para la parte de liquidación de sueldos porque funciona como filtro para identificar cuáles son los funcionarios que están activos en la empresa o activos para liquidar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les quería dejar ya ir comentando el para qué era. Dentro de los datos de salud, esta pestaña es totalmente informativa, nada de lo que se ponga acá, digamos, va a afectar a algún otro cálculo, pero si es información de la mutualista, de la emergencia, el carnet de salud y algunas observaciones que se pueden tener del funcionario. En este caso, en las observaciones, está que es asmático, pero podría ser también una observación, dejar información de una persona de contacto o cualquier otro dato relacionado que les pueda ser útil a la empresa.
La fecha del carnet de salud tiene una alerta de vencimiento, se puede parametrizar para que les notifique cuando está próximo al vencimiento del carnet de salud de los funcionarios. La notificación de la alerta es un mail que les llega, digamos, a la persona o a recursos humanos. La pestaña de datos de familiares también es una pestaña que es de información del funcionario. eh, es para tener información de los hijos y los cónyuges, pero la información que se cargue en esta pestaña no afecta a lo que es la liquidación o el cálculo del IRPF. En esta parte está solamente a modo de información de la familia del funcionario. En lo que es nómina, sí empieza a ser un poco más relevante los datos para la liquidación. Volvemos a tener la marca de que el funcionario es liquidable, es la misma marca que está en los datos de relación laboral, es indistinto si se marca desde una pestaña u otra, em, siempre queda activa en las dos, la información de la moneda, el horario que pueda llegar a tener el funcionario y también información del tipo de remuneración, o sea que el funcionario puede ser mensual o jornalero y eso puede cambiar en los cálculos de algunos conceptos. Se agrega también la información de banco origen y banco transferencia en caso de que el funcionario lo requiera y también tenemos la posibilidad de cargar las cuentas de ticket de alimentación cuando los pagos de los tickets se hacen a través de algún banco, que ahora hay varios de los bancos que tienen esa posibilidad de pago de tickets. Otra información que lleva la parte de nómina son las retenciones que pueda llegar a tener el funcionario. Normalmente en esta parte lo que se informan son las retenciones judiciales que pueda llegar a tener para una pensión alimenticia. Y también tenemos información para poder cargarle el centro de costos al funcionario para que al liquidar guarde esa información de los centros de costos a lo que está asignado y pueda ser distribuido al momento de pasarlo a un asiento contable. En la parte de legal, la información que se carga es la información referente al alta del funcionario en BPS para que se complete bien la información luego en el envío de información de historia laboral al BPS, ¿no? Lleva su fecha de alta y los datos del alta, así como tenemos una línea para industria y comercio, también para construcción y rural está separado. Y en legal también se carga la información de las deducciones. Esta información sí afecta para el cálculo del IRPF. Lo que tenemos acá se toma en cuenta en la liquidación para hacer las deducciones del IRPF. Información del cónyuge, los hijos que tenga a cargo, otras deducciones que pueda llegar a tener, como el Fondo de Solidaridad, la caja profesional, u otro tipo como el multiempleo, todo ese tipo de cosas que afectan al cálculo del IRPF. La última pestaña que veíamos acá en la captura es la de atributos dinámicos. Los atributos dinámicos son campos que nosotros podemos llegar a definir eh, en la ficha, según la necesidad de cada empresa, para cargar información adicional. Acá yo te traje algunos ejemplos del atributo dinámico que definimos para el archivo de créditos Brow, para marcar cuáles son los funcionarios que tienen que salir en el archivo de créditos. Y otro ejemplo son otros datos laborales que se puedan cargar, como por ejemplo si está afiliado a la caja profesional, tener el número de RUT o si tiene un seguro de accidentes. Otra información del funcionario que se requiera cargar y que no esté en uno de los campos que están previstos en la ficha. Siempre podemos agregar estos campos dinámicos. Estos campos dinámicos pueden ser una opción para marcar sí o no, como está el de créditos Brow, o pueden ser combos de selección si tienen distintas opciones que quieren que se elija una, o un campo de texto para que carguen como en el caso del número de root. Toda la primera parte que vimos de los datos de relación laboral tienen
un histórico. Se guarda un histórico de cómo fue cambiando la posición, digamos, del funcionario dentro de la empresa. Los históricos que se guardan son de las fechas de ingreso y egreso para tener un histórico en la ficha por si el funcionario reingresa y que no se tenga que definir una nueva ficha. Información de los cargos y tipos para ver si ha cambiado de cargo o de tipo de empleado, si cambió de mensual a jornalero, en qué momento se dio ese cambio. ¿Tá? Y tenemos los históricos de ubicación, que son departamento, sucursal y sección, y los históricos de horas y días por si tienen algún cambio en la cantidad de horas que trabaje el funcionario, que pase, o sea, de 6 a 8, por ejemplo. Entrando sí en la parte de lo que es el módulo de nómina en sí. El módulo de nómina es donde se realizan las liquidaciones. Nosotros dentro de este módulo tenemos definidos conceptos, variables, constantes, datos fijos y los funcionarios en sí. Vamos a ir desglosando todos estos puntos. Dentro de lo que son los conceptos tienen cierta fórmula, como podemos ver ahí, elegimos una sencilla para mostrar dentro de este webinar. Se pueden llamar al propio concepto como cantidad, en este caso que queremos obtener el valor de las extras a pagar, llamamos las cantidades del propio concepto y la valorizamos por el valor hora que tenga en función del sueldo que se le ingrese en datos fijos y realizando el cálculo. En los conceptos podemos invocar algunos atributos de la ficha, como por ejemplo el cargo, el departamento, la sucursal, la sección o el tipo de empleado, para determinar que la condición lógica de la fórmula calcule de una manera u otra. Si el empleado es mensual, necesitamos que el cálculo se haga de una manera y si es jornalero de otra, por ejemplo. Las variables también llevan su fórmula. Las variables son como un cálculo intermedio o algo que se puede llamar dentro del concepto para que la fórmula del concepto quede un poco más simple. En este caso, la variable que trajimos para mostrar es la variable del valor hora. En la variable del valor hora busca si el funcionario es jornalero, entonces si es jornalero va a mirar la información del concepto del jornal y lo va a dividir entre las horas por día que tenga cargada en la ficha para ver de su jornal cuál es el valor hora. Si el funcionario es mensual, va a buscar el concepto que tiene la información de su sueldo nominal y lo divide por las horas, sobre las horas por día, por los días por mes, para llevarlo a un cálculo también de horas del funcionario. Las constantes, a diferencia de lo que son los conceptos y las variables, no llevan fórmula, son un valor fijo que afecta a todos los funcionarios o que afecta a todos por igual. En este caso, el ejemplo que trajimos es el valor de la BPC. Es un valor que se mantiene constante por un periodo de tiempo, pero que es para todos el mismo. A diferencia de los datos fijos, que los datos fijos también son un dato que se mantiene en el tiempo, pero en este caso puede ser distinto para cada funcionario, como puede ser el sueldo, que es un dato que se mantiene fijo, pero no para todos tiene que ser el mismo. Por eso no se maneja por constantes, sino que se maneja por el mantenimiento de datos fijos. El proceso de la liquidación en sí comienza con crear la liquidación. ¿Tá? Al crear la liquidación tenemos siempre que chequear que si hubieron cambios en los datos fijos, los mismos se realicen, o si se tiene que dar de baja algún funcionario o agregar algún funcionario, todo ese mantenimiento del padrón de los funcionarios y de los datos fijos esté actualizado para que todos, para que participen dentro de la liquidación quienes tengan que participar en ese momento. Luego creada la liquidación, a la liquidación se le ingresan novedades. Las novedades es información que cambia mes a mes. ¿Tá? Por ejemplo, la cantidad de horas extra que se hicieron en el mes, faltas, son conceptos cuyas cantidades varían de un mes a otro y esa información se carga como novedades. Después de ingresadas las novedades, se puede ejecutar el proceso de liquidación.
Si luego de realizado el proceso de liquidación se identifican que se tienen que hacer cambios, se puede volver a pendiente y se puede volver después a procesar la liquidación. Cuando procesamos la liquidación y sabemos que está bien o estamos de acuerdo con sus resultados, se pueden generar los reportes de la liquidación y actualizar la liquidación. El actualizar la liquidación es cambiarla de tabla a las tablas de histórico para que sobre esa liquidación ya no se pueda trabajar, ya no se le puedan realizar cambios. ¿Ah? Para crear una nueva liquidación, los pasos son simples. Les pide la fecha de la liquidación y un número. El número lo pide porque podemos crear distintas liquidaciones con la misma fecha, siempre y cuando no tengan el mismo número. No hay problema con tener más de una liquidación dentro de la misma fecha. Luego de ponerle fecha y número, nos muestra este cartel como comentando cuál es el proceso que va a hacer. En ese proceso lo que se hace es copiar todas las definiciones de las fórmulas, de los conceptos, las variables, los valores de las constantes y algunas de las informaciones del funcionario para que queden guardadas dentro de la liquidación. Esto implica que si yo hago un cambio en una constante luego que ya tenía creada la liquidación, ese cambio no se va a ver reflejado en la liquidación que ya estaba definida, pero sí se va a ver dentro de nuevas liquidaciones que yo creé después de realizado ese cambio. ¿Ah? Luego de esos pasos, lo que nos pide para la liquidación es un nombre y la moneda y un tipo base de liquidación. El tipo base de liquidación son como grupos de conceptos que nosotros armamos. Dentro del tipo base mensual sabemos que vamos a requerir que la liquidación tenga ciertos conceptos. Capaz que para una liquidación de salario vacacional vamos a requerir otros conceptos. Entonces se arma un tipo base de salario vacacional con los conceptos que se requieren en esa instancia. Y acá en la liquidación solamente se le indica qué tipo base es el que va a usar esta liquidación. Al darle confirmar nos lleva a la parte de conceptos donde una de las opciones para agregar los conceptos a la liquidación es aplicar el tipo de liquidación. Al ponerle a aplicar el tipo de liquidación, lo que nos trae son los conceptos que estaban incluidos dentro de ese tipo con que nosotros armamos previamente. Si les falta algún concepto porque se creó alguno y no se agregó en el tipo base o quieren quitar alguno, siempre se pueden realizar modificaciones sobre los conceptos de la liquidación. Yo puedo eliminar un concepto de la liquidación sin estarlo eliminando de las definiciones de la empresa, o puedo también con el botón de agregar conceptos, agregar otros conceptos que no estén dentro del tipo base, pero sí quiera que participen en esta liquidación en particular. Después vamos a la parte de funcionarios, donde nos pide agregar los funcionarios que van a participar en la liquidación. Acá podemos o agregar los liquidables para que nos traiga todos los funcionarios que se tengan que liquidar, según la marca de liquidable que vimos que tenían en la ficha. Esto es útil en las liquidaciones más masivas, como las liquidaciones de sueldos, donde participan todos, o se puede también agregar funcionarios manualmente. El agregar funcionarios manualmente es para liquidaciones que participen pocos funcionarios, como puede ser una liquidación de egreso o un salario vacacional que quizás son menos los funcionarios que participan. Hace poco también agregamos la posibilidad de la carga de funcionarios desde archivo. ¿Tá? Se puede armar un formato en Excel con una determinada estructura y al cargarlo se agregan los funcionarios que estaban en ese Excel en la liquidación. Luego que tenemos creada la liquidación, lo que tenemos que hacer es el ingreso de novedades. Y el ingreso de novedades puede ser de forma manual o puede ser de forma por importación por bandeja de entrada. ¿Tá? Al ingresar de forma manual, nosotros teníamos hoy la línea donde estaban las liquidaciones. Y tenemos ese icono, que es como una I, donde se ingresa para cargar las novedades. Así seleccionamos que vamos a ingresar novedades por funcionario y le cargamos al funcionario las novedades que se requieran, que pueden ser o en cantidad o en importe. Si se quiere hacer por bandeja de entrada, al ingresar al icono que veíamos antes de la carga de novedades, tenemos ese icono de la bandeja
donde nosotros así vamos a importar el formato del Excel, que es, yo ahí les puse una captura. Eso se arma en un Excel con la información de la empresa, la fecha de la liquidación, el funcionario, los conceptos en los que vamos a cargar novedades y la cantidad o importe que vayan a tener esos conceptos. Y ese archivo se importa con la opción de la bandeja. Luego que tenemos las novedades, podemos realizar el proceso de liquidación. Para liquidar es con el icono del rayito. Nosotros al darle que vamos a liquidar, nos pide seleccionar qué funcionario vamos a liquidar. Siempre tenemos la posibilidad de liquidar todos los funcionarios o podemos seleccionar qué funcionario eh, ejecutar en el caso de que, no sé, sabemos que para algunos funcionarios faltan novedades, pero otros ya están prontos para liquidar, entonces podemos ir liquidando en etapas. Luego de que está liquidado, si queremos volver a pendiente, es con la flechita naranja para atrás. También tenemos la posibilidad, al volver a pendiente, de seleccionar si queremos volver a pendiente todos los funcionarios o alguno. Cuando validamos que la liquidación es correcta, a actualizar esa liquidación, que es con el último icono de la línea de la liquidación. Y también para actualizar tenemos la posibilidad de seleccionar qué funcionarios vamos a actualizar. Si ustedes están liquidando y saben que sobre algunos van a tener que seguir trabajando, pero otros que ya están cerrados y no les van a realizar ningún cambio, pueden ir actualizando también por etapas los funcionarios. También tenemos la posibilidad de desactualizar liquidaciones. Esta opción no es de las más utilizadas o tratamos de que no sea de las más utilizadas porque cuando se actualiza la liquidación ya es como seguro de que no se va a modificar, pero puede pasar que por algún motivo tengan que hacer cambios y las liquidaciones se pueden traer desde el histórico para hacerle alguna modificación. No es recomendable hacer modificaciones si ya se realizaron los pagos porque pueden llegar a tener diferencia en los archivos, pero a veces puede pasar que se actualizó antes de realizar el proceso de pago y que sea necesario desactualizar para hacer correcciones. Para desactualizar, el icono lo tenemos arriba, eh, también al lado de donde tenemos la opción de nuevo. Y al desactualizar nosotros seleccionamos la liquidación que vamos a desactualizar y también nos da la opción de seleccionar qué funcionarios de esa liquidación vamos a actualizar. Puede ser que se desactualicen algunos y no todos. Luego terminado todo el proceso, lo que vamos a hacer es generar los archivos. En este caso vamos a ver cómo generar el archivo de banco y de tickets. Dentro de procesos especiales, nosotros tenemos las opciones de menú de generaciones, donde tenemos eh, los beneficiarios para sacar archivo de los beneficiarios de retenciones, el crédito social del Brow, los archivos de tickets y el archivo para banco interbancario. Dentro del archivo para banco interbancario, nosotros lo que hacemos es seleccionar de qué bancos vamos a generar ese archivo y si la liquidación está en el histórico o está en liquidación, para saber de qué tabla tomar la información para el armado del archivo. En este caso vamos a hacer una prueba con el Scotia, y lo que nos va a pedir después es que le indiquemos el código del banco con el que está definido ese banco en la empresa, la fecha de acreditación, un nombre para el archivo y seleccionar la liquidación de la que vamos a generar el archivo. El archivo se genera y les queda al final el subrayado para que lo puedan descargar y ese mismo TXT es el que se sube al banco. Otros reportes que tiene la liquidación son reportes estándar y algunos reportes más a medida o más específicos que se puedan hacer para cada empresa, que se pueden ser los reportes Excel, los reportes Jasper o los reportes en Tools. De los reportes estándar tenemos la impresión de los recibos de sueldo, el listado por funcionario, que es un reporte para verlos en detalle de la liquidación, listado por departamento, sucursal y sección, listado de totales por la empresa y el listado de cobro para banco.
¿tá? Ahora vamos a ver alguno de ellos, pero el estado de cobro para bancos es un reporte que pueden sacar como para controlar lo que se va a acreditar al banco antes de acreditarlo, viendo el funcionario y el importe que se le va a acreditar. Totales de la empresa es información de la liquidación, pero totalizada por concepto, y el de departamento, sucursal y sección es agrupado por esos atributos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el recibo de sueldo. Dentro del recibo de sueldo sale el número de cuenta de banco del funcionario y qué agencia. También se le puede agregar el número de la transacción bancaria con el que se acreditaron esos salarios, la fecha de pago y los conceptos liquidados en ese momento. El listado por funcionario, la información es la misma, solamente que se ve con otro formato, y este es más como para control. El listado de totales de la empresa, como les comentaba, totalizado por concepto, los haberes y descuentos de todos los funcionarios. Y después tenemos los reportes específicos. ¿tá? Los reportes específicos tenemos distintas formas de generarlo. Los reportes Excel son consultas a las tablas desde Excel mismo a través de una conexión ODS. Después tenemos los reportes Jasper y los reportes Tool, que son reportes que se realizan con el área de desarrollo y que se generan para sacarlos dentro del sistema, no como los de Excel que los consultamos por fuera desde Excel consultando nuestras tablas. ¿tá? Tanto los reportes de Jasper como los de Tools requieren un relevamiento de las necesidades de cada empresa para ver qué información es la que quieren sacar en estos reportes y se pueden armar para sacarlos. Los Jasper los venimos usando hace tiempo, los reportes Tools es algo que estamos usando recientemente, no sé si todos lo conocen, pero es una herramienta nueva que estamos usando, donde permite un poco más de versatilidad en los reportes. Eh, También las consultas que armamos por Tools se pueden consultar después por herramientas de BI que les permiten a ustedes tener otro tipo de información o procesar la información de otra manera. Se pueden armar los tableros que pueden tener gráficas, pueden tener tablas. Tenemos como más posibilidades para el armado de esos reportes. Terminada la parte de la liquidación, lo que tenemos, vamos a ver ahora la parte de contable para mandar o para generar los asientos relacionados con esa liquidación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir un modelo de asiento donde vamos a indicar para cada concepto de la liquidación cuál es el rubro contable en el que se va a informar. Con ese modelo armado podemos hacer la generación del asiento contable. Para generar el asiento lo que nos pide es un rango de fechas de los asientos que queremos generar y marcar la o las liquidaciones de la que vamos a generar el asiento y qué modelos vamos a utilizar para generar ese asiento. La empresa puede tener distintos modelos para distintas liquidaciones o puede haber un modelo general. Luego generado el asiento contable, se puede sacar un reporte para la verificación de ese asiento contable y con el reporte validado se puede hacer la exportación. En este caso vamos a mostrar la exportación a GIA, donde al realizar la exportación nos pide también que indiquemos el rango de liquidaciones y marquemos la liquidación de la que vamos a exportar y luego que marquemos qué asientos son los que se van a exportar. Esta exportación se puede hacer también para otros sistemas contables sin ningún problema. En este caso para la presentación elegimos esta, pero podemos parametrizar las exportaciones a otros sistemas contables. En el módulo de legal lo que se genera es el archivo para mandar a BPS para caja bancaria, también tenemos los datos de FOSER, los de PARS, todas esas cosas se generan desde el módulo de legal. En este caso vamos a ver la generación de la nómina, dentro de BPS tenemos nómina,
Y ahí tenemos para seleccionar en función del rubro de la empresa si la nómina que vamos a generar es de industria, comercio, construcción o rural. Para generar esa historia laboral, lo que hacemos primero es cargar la información. Se pone el mes del que se va a cargar la liquidación, la información de las liquidaciones, y se seleccionan las liquidaciones de ese mes. En este caso teníamos una única liquidación para el mes de junio, pero se podían tener varias. Nos genera, podemos sacar un reporte de control resumido para validar la información de la historia laboral antes de enviar el archivo a EPS. Las rectificativas de forma similar a lo que son las nóminas también se sacan separados, si es industria y comercio, construcción o rural. Lo que cambia entre una rectificativa y una nómina es que la rectificativa es para corregir algún dato de la nómina. Normalmente se dan cuando salen los consejos de salarios atrasados. Y también podemos mandar a EPS otra información como lo que son las deducciones. Se pueden exportar la información de las deducciones o importar, en el caso que se haya exportado de la página de EPS, las deducciones cargadas de la empresa, las podemos importar en esa opción de menú. Y un poco eso es la presentación de lo que es el módulo de nómina y de lo que es un poco una de las partes de Girache. Ahora abrimos el espacio de preguntas. También Meli va a dejar disponible una encuesta para que la vayan completando mientras vamos respondiendo las preguntas. No sé si alguno tiene alguna duda. No se pongan tímidos, pueden preguntarme, pueden comentar lo que quieran. Leti, te leo una consulta que hace Mónica en el chat Dale. y pregunta si las reliquidaciones se deben presentar por rectificativa. Depende de qué tipo o sea, si vos estás haciendo una liquidación que estás afectando algo de un mes anterior, sí tenés que presentar una rectificativa. O sea, la rectificativa son correcciones que haya que mandar a BPS, luego presentada la historia laboral y que se tengan que hacer una corrección a la información de los haberes de ese mes para hacer una corrección en los aportes del funcionario. Si estás haciendo una reliquidación dentro del mismo mes porque, no sé, habías pagado la primera quincena y después salió el aumento en la segunda y ajustás la primera quincena, pero todavía no mandaste la información a BPS, no requiere la generación de una rectificativa. Sí, cuando haces una corrección sobre información ya presentada, Gracias, Leticia. por favor. Consultan también en el chat si la presentación va a quedar disponible y si pueden acceder a ella o se las vamos a enviar. Sí, la presentación va a quedar grabada y la vamos a estar subiendo, así que sí, va a estar disponible para que ustedes puedan acceder a ella. Gonzalo pregunta por el caso de la BPC, si en el caso de esa que se actualiza una vez al año, si esa actualización se realiza automáticamente. No, la actualización no se realiza automáticamente. Nosotros todos los años mandamos unos instructivos cuando cambian las constantes. A principio de año cambian varias de las constantes, no solo la BPC, sino las constantes de la caja profesional también. Y se arma un instructivo y se manda con los cambios a realizar en cada una de esas constantes, pero no es algo que se modifica automáticamente. Seguimos por la pregunta de Sandra, que consulta que a ella no le aparece el icono de alerta de vencimiento de carnet de salud
y pregunta si lo tiene que corregir ella o puede solicitar soporte. Las alertas no es un icono que aparece, sino que es algo que se puede configurar. ¿Tá? Dentro de la parte de seguridad del sistema, nosotros tenemos ahí la definición de alertas y hay distintas alertas que se pueden configurar. Esa que mostré como de la corrección de la fecha de vencimiento del carnet de salud es un ejemplo, pero existen otro tipo de alertas que se pueden configurar. No es algo a configurar por soporte, pero sí, si quieren configurar alertas, nos pueden escribir y los apoyamos desde consultoría para definirlos. Gabriela consulta dónde se sube el archivo masivo de funcionarios para liquidaciones con menos funcionarios. Al crear la liquidación, vieron que, vuelvo, no, en la opción de menú esa que decía agregar funcionarios por archivo, ahí es que se importa el archivo con los funcionarios que van a participar en esa liquidación. No, no es que haya una, o sea, es dentro del, al crear la liquidación, en esa función al agregar los funcionarios. No hay un icono particular, digamos. Seguimos con una pregunta de Rosario que consulta si en el caso de reliquidar, como hablaban recién, al generar la nómina, si ya dentro de ese mes se incluye en el archivo esa reliquidación. Sí, al general la nómina se seleccionan todas las liquidaciones de las que se va a tomar la información para generar el archivo de nómina. Entonces, si vos tenés una liquidación, como puse el ejemplo hoy, de la quincena, reliquidación de la quincena y después la segunda quincena, seleccionás las tres liquidaciones y te tomaría los saberes de las tres para el armado de la nómina de ese mes. Siempre la nómina se arma con las liquidaciones, digamos, que se seleccionen al momento de la carga de la información. Bien, Rosario consulta también si puede sacar un reporte donde figuren el seguro de salud y demás datos para hacer un control preliquidación. Se puede hacer alguna consulta de los funcionarios para ver sus datos. Lo que es el seguro de salud, también nosotros, o sea, para hacer el cálculo en Jirache, se toma más que nada de los datos fijos que determinan qué porcentaje de seguro de salud, o sea, qué porcentaje de FONASA se le calcula a ese funcionario, pero la información sí la toma desde la ficha. Entonces, se puede hacer una consulta de alguna tabla de funcionario, sí, para que ustedes puedan hacer algún chequeo. Esas consultas se pueden hacer sobre las consultas Excel que hablábamos, consultando alguna tabla o alguna lista de funcionarios. No hay un reporte específico eh, de ficha que te traiga, digamos, toda esa información. John consulta si cuando un funcionario cambia deducciones en meses pasados y ya cerrados, cuando se hace el ajuste anual, ese cambio es tomado en cuenta para el cálculo correcto. La liquidación anual, sí, verifica la fecha de lo que tenga cargado, digamos, en la ficha. Si se realiza la corrección, sí, lo debería tomar. Es un caso particular, pero sí, lo debería tomar. Porque se fija la información que tiene en la ficha de qué mes estuvo activa, digamos, esa deducción. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Por parte del chat, no. Hola. Bueno, y si no,
Hola, Janina, ¿tenés alguna consulta? ¿cómo estás? Yo vi que dentro de los datos que marcaste en la parte de funcionario, Sí. no hablaron sobre la carpeta del Banco de Seguro del Estado, que es algo que tiene que aparecer en el recibo. Nosotros hace poquito tuvimos un tema porque en el proceso de traspaso de información no no se traspasó la información correcta y ese ítem no se cargó. Entonces, capaz que alguna persona le puede estar pasando que no está dentro del proceso cargando la carpeta. Que dónde sería, o sea, está bueno aclarar dónde se carga esa carpeta del Banco de Seguro del Estado. Bien, a ver si mi presentación me deja ir. Creo que dentro de una de las capturas teníamos. Hay empresas que pueden tener más de una carpeta también, o sea, la presentación esta nosotros la hacemos un poco más como genérica, como para comentar en sí el software, cómo funciona, esa carga de información a veces es más puntual de cada empresa. Claro, pero si vos solo tenés una carpeta y no la cargas, te aparece cero esa carpeta en ese lugar. Entonces está bueno, capaz que a alguno le puede le puede estar pasando la misma situación. Estaría bueno explicar dónde se carga esa carpeta. No sé Sí, no si... me quedó dentro de la captura la información de la carpeta, No, pero está dentro de los datos de relación laboral. no. No, para que yo, porque a nosotros nos pasó que tuvimos esa situación y tal, como no vi que se hablara sobre eso, que es algo que se tiene que reflejar en el recibo, quería como, no sé si capaz que no le ha pasado a nadie, pero, pero está bueno aclararlo. No está ¿Dónde? perfecto. Ah, bien. Era eso nomás. Bien, Gracias. por favor. Meli, en el chat tenemos alguna otra cosa. Consultan sobre las instalaciones actuales en los clientes si es posible hacer una revisión de las configuraciones para verificar si las mismas están optimizadas. Eh, Eso se puede hacer una revisión, o sea, lo que se necesita es el apoyo de un consultor y ver qué es lo que quieren revisar. O sea, las implementaciones pueden cambiar no sé, si hay alguna función nueva que no se haya implementado, pero lo que es la parametrización en sí no es algo como que requiera una actualización en el tiempo. Si se tienen cambios o si se quiere implementar alguna de las nuevas funciones, pero en el caso de que requieran eso, se puede analizar el caso puntual y ver el apoyo de un consultor para que los ayude en esa revisión sin problema. Bueno, si no tenemos más consultas, entonces, muchas gracias a todos por su tiempo, por sumarse y espero haberlos dejado con un poco más de información de cómo funciona el módulo de nómina y cualquier duda, estamos a las órdenes, nos pueden escribir y estamos para apoyarlos.